La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle, negro, desde que empieza hasta que termina. Tus decisiones son como tus rimas. Tal y como las tomes, seguirás aquí con vida. En la inmundicia de las calles, que viene siendo como tu tarima. Hay gente que te anima, uno por falsedad y otro que en verdad te estima. Pero todo se va cuando el toque se termina. Tan solo está mamá para bajarte la autoestima. Ser músico aquí al parecer es muy difícil. Y a mí el hip hop no me va a sacar de crisis. Y es verdad, sé que de casa me fui sin poder graduarme, pero fue porque yo quise. You know the reason, yo me disfruto cada día aquí al 100%. Pendiente de la vaina mía sin mirar a quién. Ya conocido en todos lados por donde me ven. Y agradecido con los vagos, con lo que de bien. La pasamos de comer y rabia, viviéndonos la vida gringa. Porque estoy mal, la vida es corta, me la... No pienso anclar, no habrá razón para que me rinda. Esto es mi terreno y yo tengo el total control. Tal y como lo hace Chris Paul, dejándola que fluya sin carrera y sin presión. Oyendo el phone que me hace los latidos de mi corazón. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Yeah. Y apenas es primera ronda. Si caigo pelaré por réplica hasta que la vida ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas, cayendo mi hasta con mi propia sombra. Siempre preparado con un punchline inesperado. De esos que te voltean el público y el jurado. En el último minuto de una fea me he salvado. Y hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado. La juventud es corta y la vejez es larga. Saborear la derrota debe ser una vaina amarga. Pude haber sido un tipo de esos camisa con manga. Pero si llego a viejo no soportaría la carga. Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo hice un manual de vida que de vez en cuando leo. Hablaba de graduarme y luego conseguí un empleo. Pero la parte donde soy feliz nunca la veo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poniéndole el capítulo que creo. Y aunque ando vacilando no bromeo. Todos me dicen que me falta más planificarme. Pero es que se me da muy bien esto del freestaleo. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Bueno, bienvenidos una vez más a Tu Cayendo y Corriendo. Bienvenidos hoy miércoles 7 de septiembre de 2016 a este espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Comenzamos con buen rap venezolano, con Acapela, que por cierto sacó por ahí un nuevo videoclip bien bueno. Milky se llama. No podemos comenzar este programa sin saludar a nuestra intérprete de señas. Les estoy hablando de Vanessa Muñoz, quien hace más democrático este Cayendo y Corriendo, pues hace que le llegue cada vez a más gente. Quiero dar las gracias por todos los mensajes en todas las redes sociales que durante estas semanas de ausencia han llegado. Aquí estamos otra vez en vuestro Cayendo y Corriendo. Esperamos, como siempre, hablarles. No sé si con objetividad, no sé si con neutralidad, pero en todo caso, y es un poco la consigna de este programa, lo hacemos con mucha sinceridad, Estuvimos participando en Europa en una serie de conferencias, entre las cuales la más importante, en el Festival Rototom Soundplash Music Reggae, uno de los festivales más importantes del mundo, por el cual pasan alrededor de 350.000 jóvenes, no solamente europeos, sino de todas partes del mundo. Ahí estuvimos avanzando nuestra verdad, hablándole y explicándole al pueblo europeo la situación de Venezuela, sus luces, sus sombras,
sus virtudes y, por qué no, sus contradicciones. Pero sin más, comencemos este programa, como siempre, recordando nuestras redes sociales. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas. Estamos en Twitter con @MAPerespirela, @MAPerespirela, @LaPisoIguanaTV, @VTV Canal 8. También estamos, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, en Facebook con iguana.tv, un cayendo y corriendo las 24 horas del día, y ahí sí hemos estado muy activos a través de www.laiguana.tv. Y como siempre, nuestras cuentas Instagram, @MPerespirela y @LaIguanaTV. Mucha agua ha corrido por debajo del puente. Nosotros queremos comenzar hablando de temas que a ustedes les interesa. Vamos a entrar también en la diatriba política, evidentemente, en los dimes y diretes de las partes políticas en cuestión. Pero queremos hablar también sobre, y comenzar por ahí, sobre lo que te está preocupando, sobre lo que vives el día a día. Porque si bien es cierto que la política en estos momentos está densa, los ánimos están caldeados, hay un tema fundamental, que es el tema económico. Y quisiéramos comenzar con un video realizado por el equipo de investigación de Interlaces sobre el tema del bachaqueo, los precios exorbitantes que siguen colocando los bachaqueros. Estamos hablando más específicamente de Petare, y cómo los mismos bachaqueros alertan sobre la llegada de la Guardia Nacional, dateando. Comenzamos con este video. Están ustedes en Cayendo y Corriendo, espacio para la verdad, espacio para la sinceridad. ¿A cuánto, chamo? Mami, ¿a cuánto? 3.000. 3.000. ¿Qué 1.500? 1.500. Hay guayaba por todos lados, naranja. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Si queremos hablar de guerra económica, ahí están los bachaqueros. Vamos por ellos, porque simplemente hacen parte de dicha guerra. Evidentemente, la caída de los precios del petróleo ha sido el factor fundamental. No es lo mismo gestionar un país con un petróleo a más de $100 que con un petróleo a menos de 40 y en algunos casos $30. Pero evidentemente hay otros factores, además del petróleo, además del bachaqueo, factores que impactan directamente tu bolsillo, tu tranquilidad, tu alimentación, tu salud. En este sentido, en una entrevista realizada
en el programa Análisis Situacional, mi maestro Luis Brito García, señala las razones por las cuales el país se encuentra en la necesidad económica que está pasando actualmente. Y que, insisto, tiene muchos factores, es multifactorial, pero un factor fundamental que mi maestro Luis Brito García no se cansa de avanzar es precisamente la desaparición de algunos millones de dólares. Vean esto. Siguiente, hay un conjunto de medidas que yo he dicho que se deberían tomar. Primero, controlar absolutamente el contrabando de extracción. No lo digo yo, lo dice el presidente Maduro. Por el contrabando de extracción se va o se iba a 40% de lo que Venezuela importa o produce. Un desangramiento de ningún organismo tolera. Entonces, bueno, hay que tomar medidas inmediatas para acabar con eso. Según el mismo presidente Maduro también se han ido 60.000 millones de dólares en empresas de maletín e importaciones fantasmas. Es decir, bueno, se han tomado las medidas para castigar eso, para recuperar ese dinero, para vetar definitivamente a los grupos económicos que cometieron ese fraude tan colosal para la nación, ¿no? En tercer lugar, si un núcleo de importadores, fíjate tú, Pascualina Curcio señala que habrá unos 300.000 empresarios en Venezuela, de los cuales unos 10.000 son los beneficiados con los dólares preferenciales, por lo tanto pueden ejercer una presión oligopólica sobre el mercado. Bueno, si se han portado tan mal, las cantidades de dólares preferenciales han seguido siendo aproximativamente las mismas. Pues, ¿por qué no asume el Estado la importación directa de los bienes y la distribución directa de los bienes básicos, de los bienes básicos y en ciertas áreas focales importantes? Habría que hacer efectivamente eso, que asumir por qué. Porque sí, hay que tomar medidas urgentes. Hay que tomar medidas urgentes. A la radicalización económica, a la radicalización política, a la radicalización ideológica, porque en este momento los sectores moderados del chavismo y la oposición se están yendo al centro, pero el centro como un espacio de síntesis, donde, por ejemplo, el modelo de economía mixta es ampliamente respaldado, donde, por ejemplo, los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede, y los opositores están entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede ni debe. Sí. Entonces, ¿cómo hablarle a ese nuevo sujeto social histórico que está emergiendo? Bueno, fíjate, ese centro justamente lo que está queriendo es la perduración de lo que no sirvió. Hemos tenido un sistema mixto, hemos tenido un sistema en el cual la empresa privada sí ha entendido que no puede sin el Estado. Por eso los enormes subsidios en dólares preferenciales para la importación de bienes básicos. Y el Estado no está entendiendo que necesita la empresa privada para elevar la producción, la productividad. Para elevarla, pero no ese tipo de empresa privada que lo que hace es recibir dólares a 6 bolívares o 10 bolívares. Emprendedores productivos de verdad. Exactamente, ese es el otro extremo, pues entonces. Otra de las interesantísimas interpretaciones para saber dónde estamos, por qué estamos aquí y cómo hemos de salir de esta difícil coyuntura. Dejando un poquitico el tema económico y regresando al tema político. Se puede decir o se puede interpretar, diría yo, el espíritu, el sentimiento, el estado de cosas, vamos a decir así, el estado de cosas anímicas de este país antes del 1 de septiembre y después del 1 de septiembre. ¿Estarán ustedes de acuerdo con lo que les voy a plantear? Sean ustedes chavistas, sean ustedes independientes, sean ustedes opositores. Se nos vendió el 1 de septiembre como el apocalipsis, como el fin del mundo. En algún momento se nos prometió el fin de las colas, 6 de diciembre, el 1 de septiembre se prometió el fin de la actual presidencia de la República
dirigida por Nicolás Maduro. Ni el 6 de diciembre se acabaron las colas, supuestamente era la última cola, ni el 1 de septiembre cayó el gobierno, supuestamente era la última marcha. Y cuando digo, y cuando hablo de estado de nerviosismo generalizado y creado para ese 1 de septiembre, no estoy hablando solamente del sector opositor. Se colocó a todo un país en zozobra. Finalmente, y gracias a Dios y a la chinita y a medidas draconianas que se tomaron, todo sucedió en santa paz hasta un cierto punto. Porque ustedes recuerdan muy bien que se dijo que si había un vidrio roto o una piedra lanzada, iba a ser culpa de infiltrados. El equipo de laiguana.tv, por cierto, con un trabajo impecable que felicito públicamente al periodista Luis Uga, quien fue al lugar de los hechos el mismo 1 de septiembre, arriesgando la propia piel, nos muestra de qué lado estaba la violencia. Y nos muestra los rostros de la violencia. Nosotros hicimos público y notorio esto que vamos a mostrar aquí en laiguana.tv. Y hasta ahora no ha salido un solo líder opositor diciendo que alguno de esos fuera un infiltrado. Todo lo contrario. Quienes a través de las redes sociales se vieron guarimbiando ese 1 de septiembre, incluso se dieron el tupé de felicitarse entre ellos a través de las redes sociales de La Iguana. Me pregunto yo, ¿es la violencia la solución para esta dura crisis que estamos viviendo? Hago una pregunta. ¿Existía la necesidad de colocar a Venezuela en un tal estado de zozobra ese 1 de septiembre? Una tercera pregunta, para nada ingenua. ¿No habrá habido un bajón anímico por parte de aquellos que pensaban que el mundo duraría hasta el 1 de septiembre y el mundo continuó? 1 de septiembre, antes y después. Un trabajo especial y exclusivo de laiguana.tv para ustedes. Nosotros hemos decidido convocar la gran marcha a Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es algo que rompe la normalidad. La gran pregunta es, ¿qué hacemos de aquí al 1 de septiembre? La gran pregunta es, los venezolanos, ¿qué hacemos de aquí al 1 de septiembre? Cuando hablamos de protesta, desde Voluntad Popular sabemos protestar. Para que una movilización sea efectiva, requiere básicamente una buena convocatoria, requiere básicamente una buena organización, es pacífica, una lucha civil por la democracia. El 1 de septiembre no es solamente una marcha, es la exigencia de un pueblo que quiere cambio. Toda la población tiene que movilizarse este 1 de septiembre en la gran marcha a Caracas. El plan del 1 de septiembre es muy claro. El 1 de septiembre es un ultimátum al gobierno. El 1 de septiembre es un llamado muy claro a que asista todo aquel que está dispuesto a permanecer en las calles hasta que haya un cambio de gobierno con la Constitución en la mano, si el gobierno llega a impedir el revocatorio. Asistir al 1 de septiembre implica que usted está restiado con el cambio. La movilización del 1 de septiembre va. No queremos una capucha, no queremos un vidrio partido, no queremos una piedra en el aire. Lo único que queremos, lo único que quiere el pueblo venezolano es eso, ciudadanía movilizada.
Lo único que les queda es la violencia. El 1 de septiembre va a ser una movilización en paz y por la paz, entre otras razones, porque el pueblo lo va a garantizar. Si llegase a ocurrir que algún elemento que no se encuadre dentro de la línea pacifista de la movilización, intente alguna conducta extraña, nosotros vamos a tener el dispositivo ciudadano que los va a abordar y les va a explicar cuál es el objetivo de la movilización. ¿Dónde me quedo? ¿De qué está el miércoles? Maracaibo, ¿dónde me quedo? Ah, duermo aquí en la autopista. ¿Cómo hago para irme? ¿Ah? Hasta el miércoles hay que esperar muchísimo. Y los va a invitar a acompañarnos en este esfuerzo en paz y por la paz. Frei, escúchame, mire, Frei, no quiero que le lleve este mensaje a la mesa de unidad. Primero, que aprendan a hacer la huelga bien. Y se lo vamos a explicar una vez, se lo vamos a explicar 2 veces, se lo vamos a explicar 3 veces, pero a la tercera vez, si no asumen esa realidad, asumiremos que es un infiltrado y vamos a actuar en consecuencia. Y quizá este no sea el capítulo final, pero por cierto, si son los momentos culminantes de esta pelea. Son los momentos culminantes, quizás no sea el capítulo final. Yo insisto, y hablando en términos de psicología social, van llevando a una especie de exasperación nerviosa, vamos a decirlo de ese modo, a una parte de la población, buscando que finalmente explote la violencia. Hay de aquel político, venga de donde venga, que quiera pescar en río revuelto y quiera hacer de la violencia la solución a los problemas de este país. No es momento para radicalismos. No es momento para radicalismos. No es momento para violentos. Creo que los venezolanos, creo que las venezolanas debemos estar a la altura del compromiso y del reto que en estos momentos vivimos. De lo contrario, no hacemos otra cosa que crear frustración sobre la frustración ya existente. En este sentido, el diputado de la Asamblea Nacional, Elías Agua, en entrevista con Vladimir Villegas el día de ayer, señaló que una parte de los manifestantes de la oposición no estuvo satisfecha con la marcha del 1 de septiembre de la MUD. ¿Debido a qué? A toda la expectativa que crearon en sus seguidores, pues se les fue de las manos el uso mediático como instrumento para arriar, y utilizo bien y mido bien mis palabras, arriar a una parte de la población. Lo mediático no siempre es lo real. La realidad, en muchos casos, en otros de grave manipulación no, pero en muchos casos termina por confrontar y contradecir las patrañas mediáticas. Esto dijo el diputado. Parte de la oposición, creo que allí hubo una división entre la valoración. Hubo quienes se sintieron satisfechos, pero hubo quienes no se sintieron satisfechos por las expectativas previas creadas por la dirigencia de la oposición respecto a lo que iba a ocurrir ese día, que era el derrocamiento del gobierno, forzar un referendo revocatorio para este año por encima de lo que está estipulado en los reglamentos, y todo ese debate se expresó en una tarjeta, una palabra que yo no uso frecuentemente, pero así fue, maldita MUD. Pues no, yo creo que ahí hay una conclusión, una valoración de que una parte importante de los manifestantes de la oposición no se sintieron satisfechos con el resultado de la misma. Sí. Y no contentos con eso, a esta gente no satisfecha se le mandó a cacerolear, o lo que resulta todavía, y esto yo lo digo de verdad sin ánimo de ser irónico ni falta de respeto, no es el estilo de este espacio-tiempo llamado Cayendo y Corriendo. Pero a muchos se le mandó a hacer una protesta de 10 minutos. Una protesta de brazos caídos. ¿Qué mensaje se le está dando a Venezuela? En un momento de crisis económica donde lo que necesitamos es producir, sembrar,
activarnos en la sustitución de la renta petrolera, que ya no está a más de $100, se manda a brazos caídos. Miren, cualquier venezolano, cualquiera, sabe, reconoce y aupa el hecho de que para salir de esta coyuntura económica hay que comenzar a producir, hay que comenzar a cosechar, hay que comenzar a trabajar de otra forma, y no depender del chorro petrolero. ¿Qué mensaje, insisto yo, se le está dando al venezolano cuando se le dice vamos a un paro de 10 minutos? ¿Se acuerdan aquellos paros que fueron increciendo? Vamos a un paro de 10 minutos, vamos a un paro de 2 horas, vamos a un paro de 4 horas y termina en un paro nacional. ¿Recuerdan ustedes aquel, no? PDVSA y todo lo demás. Si se trata de esto, yo me tomo la responsabilidad de preguntarle a un sector político opositor, que no es todo, ¿será que ustedes están soñando con un paro generalizado? ¿Será que esa es la intención, que no se atreven a avanzar? Si es esa la cuestión, están proponiendo un suicidio a Venezuela. Venezuela necesita producir, Venezuela necesita sembrar, Venezuela necesita salir de esta crisis económica, de esta caída de petróleo, a punta de trabajo. Y claro está, lo pide el pueblo. Y de mano dura a aquellos que nos están escondiendo los productos. En algún momento, lo planteé en un artículo hace unos 2 años y medio. La gente termina votando por quien esconde los productos para castigar a quienes se dejan esconder los productos. 1 de septiembre, acabóse el mundo, apocalipsis, y todo en nombre ¿de qué? De la solicitud de una fecha para el referéndum revocatorio. Y en este sentido, la rectora del Consejo Nacional Electoral, a priori y mucho antes, confirmó en una entrevista a Telesur que la fecha para la recolección del 20% de las firmas es la siguiente. El Consejo Nacional Electoral instruyó a la Junta para que esa recolección del 20% se efectuara en la última semana de octubre. Es decir, entre el 24 y el 30 de octubre debería realizarse la recolección de manifestaciones de voluntad durante 3 días de esa semana. ¿Esa fecha se mantiene a este momento? Sí, sí, sí. ¿No ha cambiado? No, esa fecha eso no varía, ha cambiado. es del 24 al 30. Sí, de allí, del 24 al 30 son 3 días. Eso lo sabe todo el mundo porque incluso está en la página web desde el 26 de agosto, que fue la sesión del Consejo. Incluso está desde el 9 de agosto, que fue cuando la presidenta ya lo asomó al país, cuando dijo que iba a ser en la última semana de octubre. Entonces, allí a ese respecto no hay ninguna duda. Realmente la Junta Nacional Electoral lo que está trabajando son las actividades específicas para esa presentación de ese cronograma. Bueno, ahí están las fechas que propone el Consejo Nacional Electoral. Árbitro de todo lo que tiene que ver con cuestiones de votaciones electorales en este país. Consejo Nacional Electoral, que fue el mismo que arbitró, por cierto, las elecciones del 6 de diciembre, en donde la oposición ganó. Miren, aquí tenemos unas imágenes en vivo con nuestro equipo de producción. Es la delegación venezolana en los Juegos Paralímpicos. Sino también de cada una de las personas que están aportando para que estemos transmitiendo, describiendo, informando a cada uno de ustedes. Fugaz la toma. Sí, Naomi Sí, o sea, Suazo, Marco Falcón, Mauricio Briceño, William Montero, Sol Rojas, la banderada. Muy rapidito, fugaz, como dicen nuestros compañeros de TV, pero ahí está nuestro orgullo, ahí está nuestro corazón, ahí están nuestros atletas paralímpicos, demostrándonos que las dificultades, Venezuela, no son un colchón donde acostarse para llorar. Las dificultades, amada Venezuela, son un trampolín para proyectarse hacia el futuro, hacia la esperanza. Y vaya qué demostración dan nuestros atletas paralímpicos.
de esto. Regresamos a la política. Después del 1 de septiembre vienen una especie de acciones escalonadas por parte de la oposición y su respuesta por parte del chavismo. Es una especie de juego de ajedrez, donde se está midiendo la calle, donde se aborda el espacio-tiempo venezolano para demostrarle fuerza al adversario. Eso está bien. Las manifestaciones en la calle, siempre que sean pacíficas y democráticas, están muy bien. Pero cuidado, cuidado. Y la intención en algunas de estas no es ni lo pacífico ni lo democrático. El equipo de laiguana.tv escogió salir de Caracas y medir qué está pasando en otras regiones. Una muy importante, por cierto, estoy hablando del estado Táchira. Y les vamos a mostrar de forma exclusiva las manifestaciones pacíficas, y lo coloco entre comillas, en las afueras del Consejo Nacional Electoral, insisto, en este caso en San Cristóbal, luego de la convocatoria que hiciera la MUT para el día de hoy, 7 de septiembre. Este fue el resultado de las cámaras de laiguana.tv en Táchira. No, ya va, Luis. Si salen, cualquiera nosotros les puede declarar. Nadie le va a hacer nada, son estudiantes, todo. Incluso aquí no va a hacer nada. Si quieren salen, si quieren, ustedes están en su derecho, estamos en el derecho. El día de hoy, jóvenes tachirenses, decidimos postrarnos aquí de manera indefinida en la adyacencia del CNE, dejando a un lado la agenda política de la Mesa de la Unidad, que no es seria, no es una postura seria respecto a la problemática política y social que vive el país. Nosotros sí estamos dispuestos a dejarlo todo para que las cosas cambien en este país. No para que ellos lleguen a gobernar, no. Entendemos que parte de la tradición es que en un momento sí gobiernen, pero después de que ellos gobiernen, vamos por ellos también. ¿Cuál es tu opinión ahorita de lo que está haciendo la Mesa de la Unidad? Lo convocaron el 1 de septiembre, algunos se regresaron molestos. No, jugaron totalmente con la voluntad del pueblo. No era posible que convocaran una gran toma de Caracas para prácticamente hacer una bailoterapia y un mitin político más. Nosotros como venezolanos y ciudadanos no fuimos a una manifestación a Caracas. Claro, la idea es protestar pasivamente como la Mesa de la Unidad nos indica, porque no queremos una guerra, queremos salir de un gobierno que nos tiene al poder, porque es venezolana de televisión. Claro, yo no trabajo en Venezuela de televisión, trabajo en La Iguana. La Iguana. Ah, ok. ¿Tu opinión sobre lo que está pasando, la situación del país, el por qué manifiesta el día de hoy? Porque queremos recuperar el país, no es lo principal que queremos. Bueno, todo este trasfondo de violencia que se quiere buscar, y yo desde aquí se lo planteé hoy, por cierto, en una entrevista que me hiciera Maripili Hernández en Unión Radio, a quien desde aquí saludo. Hay que felicitar a este pueblo. Miren, en esta difícil coyuntura política, social, económica y moral, el pueblo venezolano ha demostrado una madurez. Y esto yo lo digo con la mayor sinceridad, Una madurez que pocos esperaban, sobre todo desde los que sí existen, Yo sé que muchos plantean ahí viene el lobo, y finalmente no llega ningún lobo y quedan muy mal. Cuando yo hablo de laboratorios de guerra psicológica, créanme que existe. Créanme que existe think tank en varias partes del mundo que analiza el comportamiento de los seres humanos, que analiza la psicología, los gustos, los sabores, los odios, los amores, los sentimientos de los seres humanos, y a partir de eso vehiculan mensajes. Una parte importante
una parte de aquellos que quieren incendiar el país, están aplicando modelos mediáticos que en otros países del mundo, pienso yo, en ciertos países árabes o en ciertos países de Europa del Este, han creado, también del África Negra, han creado guerras. El pueblo venezolano, y esto lo tengo que decir yo indistintamente al tinte político, el pueblo de a pie, el que patea la calle, ha demostrado una madurez como pocas en la historia de los pueblos, sobre todo en este siglo XXI, donde los medios de comunicación tienen un rol preponderante. Y en este sentido queremos terminar este primer corte con el análisis de Mariclein Stelling, que en una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión afirmó que, escúchese bien esto, somos prisioneros de las narrativas mediáticas. Y algunas veces las narrativas mediáticas son de parte y parte, de extremo a extremo, donde se nos presentan como a los venezolanos como enemigos y no como adversarios. Especialmente, plantea Mariclein Stelling, si hablamos de las redes sociales. Destacó la investigadora que en Venezuela, y esto es una prueba fehaciente, no se puede hablar de dictadura porque cada quien expresa su sentir, al punto que se colocan a partes de la población en un estado mental proclive a la violencia. Escuchen este análisis interesante. Estamos prisioneros y prisioneras de las narrativas mediáticas. Lo llamo narrativa con toda la intención, de los relatos mediáticos. Somos prisioneros y prisioneras de los relatos de las redes sociales. De manera, al estar los medios de comunicación social en la confrontación política, bueno, se convierten en ejércitos también al servicio de uno u otro bando. A ustedes como periodistas y las empresas donde ustedes trabajan, les es completamente dificultoso mantener una visión ponderada, equilibrada desde el centro, porque aquí todos estamos claramente divididos en dos flancos políticos. Unos que otros tratamos de mantener una cierta mirada desde el centro, que es verdaderamente complicado. De manera que cuando tú te levantas, tú ya tienes una decisión tomada por los relatos mediáticos y las redes, que fue lo que pasó el 1S. Cuando tú te despiertas, ya tú tienes una decisión tomada de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, porque tú lo miras desde el sitio político donde estás ubicado o ubicada. Eso nos está pasando a todos. Y los medios cada día más atizan esa radicalización y esa visión polarizada, confrontacional de los dos países que somos los venezolanos. Somos dos países. De manera que la presencia de un Rodríguez Zapatero con una lógica europea, quizás con toda la disposición de mediar, verdaderamente dificultoso para entender la lógica venezolana, que a veces nosotros ni la entendemos. Tú te acuestas una noche pensando que hay posibilidades de dialogar y al día siguiente te levantas y sucede algo. Es un país distinto, lo que hablábamos en el corte. Uno se levanta y hubo una revolución mientras dormía en el país. Cambiaron todas las condiciones. Profesora, esto es dictadura. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el pueblo ante esta situación? Lo menos que yo creo que esto es una dictadura. Yo creo que aquí todo el mundo expresa su sentir. Yo pienso que hay bastante libertad, de manera que entonces yo lo menos que denominaría lo que está sucediendo en Venezuela es dictadura. Bueno, el análisis. La comunicación, más específicamente la comunicación política, tiene mucho que ver en esta coyuntura. Los venezolanos no somos pendejos, ni de una parte ni de la otra. Ni todo es Disneylandia, ni vivimos en el infierno apocalíptico como se quiere presentar. Una pausa y ya volvemos con más de Tú Cayendo Corriendo. Buenos artículos de opinión y buenas noticias que hemos escogido para usted. No te me muevas, ya venimos. Como tus rimas, tal y como la tomes seguirás aquí con vida, en la inmundicia de las calles, que viene siendo como tu tarima. Hay gente que te anima, uno por falsedad y otros que en verdad te estiman, pero todo se va cuando el toque se termina, tan solo está mamá para bajarte la autoestima, ser músico aquí al par. Bueno, recta final de Cayendo y Corriendo, son las 7:51 dedicados a este segmento, como siempre,
en el cual hablamos en términos de opinión. Pero antes, un servicio público. Se solicita con carácter de urgencia para la señora Alba Pirela, quien se encuentra en tratamiento oncológico, los siguientes medicamentos: ampollas de 1 gramo de ciclofosfamida y ampollas de 0.25 gramos de palonocetrón. Por favor, comunicarse al 0414-970-8025. Repito, 0414-970-8025. También, con carácter de urgencia, para Antonelita Fernández. Antonella Fernández, de solo 1 año y 9 meses de edad, quien se encuentra hospitalizada por neumonía bilateral. Los siguientes medicamentos: ceftriaxone, ampollas de 1 gramo, y teicoplanina, ampollas de 1 gramo. Por favor, comunicarse al 0424-168-8186. Como siempre, Venezuela no nos queda mal, y cada vez que nosotros planteamos un caso aquí, encuentra rápida solución. Recta final de Cayendo y Corriendo, y queremos dedicársela a un artículo publicado por otro gran maestro. Estoy hablando de José Vicente Rangel en su columna archiconocida El Espejo. Él habla de la marcha que no fue. La marcha que no fue. Cito textualmente como siempre. Quiso enumerar él su reflexión. Uno. Se pregunta: ¿qué lectura tiene lo sucedido con la marcha de la MUT el jueves 1 de septiembre? Y responde: variadas. La principal es el tipo de convocatoria. La dirección de la MUT le dio a la marcha una connotación con características de épica bélica. El anuncio de que 1 millón de personas marcharía sobre Caracas para la toma de la ciudad generó expectativas. Era algo así como la toma del cielo por asalto. Pero la euforia que desató en el colectivo opositor la esperanza de que por fin Maduro sería derrocado contrastó luego con las declaraciones de los dirigentes de que no era ese finalmente el objetivo, sino de un acto democrático respetuoso de la Constitución. Se pregunta José Vicente Rangel: ¿era creíble esa versión? Se responde: pienso que no. Pienso que no. Una reflexión sin duda alguna que debería hacer pensar sobre los siguientes pasos que vienen. Continúa José Vicente Rangel diciendo lo siguiente: pienso que lo confirmaron aquellos que al final de la marcha, decepcionados, gritaban, y estoy citando al autor, maldita MUT. Segundo punto de este artículo. Hay que reconocerlo, dice José Vicente Rangel, 2 puntos. El país esperaba lo peor. Una marcha multitudinaria opositora y una contramarcha igual del chavismo presagiaba un resultado sangriento. Era el desenlace previsible. Las redes sociales y los medios radicales de la oposición descargaron abundante información para exacerbar la tensión y dar por hecho el enfrentamiento cruento. ¿Pero qué ocurrió? Que hubo la marcha, pero no lo que se preveía. Convocada de forma irresponsable, cargada de violencia y de golpismo, plantea José Vicente Rangel, la marcha del 1 millón de personas para tomar Caracas no reunió ni remotamente esa cifra y tampoco tomó la ciudad. ¿Qué determinó ese resultado? Se responde José Vicente Rangel. Por una parte, la debilidad orgánica de la oposición y por otra, la voluntad mayoritaria de los venezolanos de dilucidar pacíficamente sus diferencias y convivir por encima de la polarización, actitud que se impuso para frustración de los violentos ubicados en la cúpula y en la base. 3. La decisión adoptada por la MUT de no marchar sobre el centro de la ciudad, como fue el propósito inicial, y de realizar la actividad en el este de la ciudad, donde siempre opera, tiene 2 interpretaciones. Una, expresión de sensatez. Otra, síntoma de debilidad. Que el lector escoja qué fue lo que privó. Fue una decisión difícil de adoptar dado el radicalismo existente en ese mundo,
con consecuencias impredecibles. De todas maneras, lo que importa es que la normalidad se impuso cuando se pensaba que el 1 de septiembre se desataría el caos. En cambio, ese día Venezuela dio una lección de responsabilidad y demostró que no necesita de asesores extranjeros para manejar sus asuntos. Hubo paz y no violencia. Maduro no fue derrocado y se mantiene la institucionalidad democrática. Fin de la cita de este interesante artículo de José Vicente Rangel, con el cual nosotros estamos más que de acuerdo. Después del 1 de septiembre, al parecer el clima creado se va despejando lentamente y los venezolanos y las venezolanas, una vez más, clamamos por la paz. Cualquier solución que ha de adoptarse en el futuro venidero para salir de esta difícil coyuntura tiene que ser arropada, vestida, cubierta por la paz. Es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Es lo que queremos la mayoría de los venezolanos, que esperamos además que las clases políticas estén a la altura del deseo, del desideratum de este magnífico y bello pueblo. Son las 7:58 post-meridian, hora local. Estamos como siempre en vivo desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimos mensajes por Twitter, muchísimos mensajes por Instagram, muchísimos mensajes por Facebook que trataremos de responder una vez terminado este programa. Les agradecemos muchísimo, de verdad, el apoyo que nos dan y nuestro compromiso de seguir con ustedes en nombre de la verdad. Decía, y lo citamos una vez más, un gran filósofo español: la verdad, dame la mano y vamos juntos hacia ella. Hay de aquel que piense que posee la verdad. Eso se llama dogma. Venezuela, madre mía, nunca olvides que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y ciertos políticos y otra muy distinta a lo que piensan. De lo que piensan y no dicen, nos encargamos nosotros aquí, en vuestro, Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta mañana. Que pueda surgir, si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Y apenas es primera ronda. Si caigo pelaré por réplica hasta que la vida ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas.